Es un verdadero placer tener el privilegio de compartir su palabra luego de haber cantado y luego de haber dicho que en Cristo está nuestra roca y que todo lo demás es arena, ¿verdad? Qué canción más hermosa, qué privilegio. Y así también tendremos el privilegio de estudiar su palabra. Yo quiero pedirte, por favor, que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, que es la porción que veremos en esta mañana. Y si usted nos visita por primera vez, le dejamos saber que estamos tratando de manera continua esta carta, de manera progresiva, y estamos aprendiendo de cómo el apóstol Pedro instruye a estos hermanos a quien le escribe esta carta, a que deben de permanecer firmes y vivir en santidad, a pesar del rechazo, a pesar del repudio, a pesar de los ataques recibidos por aquellos a su alrededor. Es un llamado a permanecer en santidad. Y este llamado nos aplica también a nosotros como creyentes. Debemos de vivir en santidad y obedecer a Dios, sin importar las circunstancias. Es el llamado de Pedro. Y les cuento que de la misma manera que usted y yo tenemos necesidades en nuestra vida, por ejemplo, usted y yo necesitamos comer, ¿verdad? Si usted y yo no comemos, nos va a ir muy mal, no vamos a tener la energía que necesitamos. Usted y yo necesitamos dormir también y descansar 8 horas al día para que nuestro cuerpo pueda tener el descanso necesario y la energía necesaria para enfrentar el día. Usted y yo necesitamos beber agua para mantenernos hidratados. Usted y yo necesitamos trabajar también para poder subsistir. Y les dejo saber que de la misma forma, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que hacer cosas en su vida que no son opcionales. Y una de ellas es vivir en santidad. Vivir en santidad no es una opción para el creyente. No lo es. Vivir en santidad es una tarea necesaria y les dejo saber que las razones para hacerlo se nos vienen desde que iniciamos esta carta de Primera de Pedro. Hemos visto motivos suficientes para vivir en santidad, para permanecer firmes en los momentos de dificultad en medio del rechazo. Incluso aquí tengo un pequeño repaso, pero en toda la carta vemos del lado izquierdo el llamado a la santidad y a la obediencia. Estos son ya pasajes que hemos visto en las semanas anteriores. Y del lado derecho tenemos el por qué tenemos que vivir en santidad. Tenemos el llamado a la santidad y la razón por la cual usted y yo debemos de hacerlo. Y voy a comenzar con el capítulo 1, verso 18. Dice ahí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mira el llamado a la santidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo del llamado a la santidad? Ahí mismo el verso 19 lo dice. ¿Cuál es? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, tenemos que vivir en santidad porque el Señor nos ha rescatado. El capítulo 2, verso 1 de esta primera carta de Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando todo eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, dice el verso 3. Sabemos lo bueno que es el Señor. Sabemos la paz que trae a nuestras vidas. Sabemos las bendiciones que recibimos del Señor. Por obedecerle, ¿por qué entonces seguimos atados a nuestros pecados? El 2:11 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, llamado a santidad entre los gentiles, porque el verso 11 continúa diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La responsabilidad que usted y yo también tenemos de vivir en santidad es para ser testimonio de aquellos que no creen en el Señor.
Y una de las cosas, me tocó predicar este pasaje, una de las cosas que dije aquella ocasión, y es que muchas veces el inconverso, el que no conoce a Dios, la única oportunidad que tiene de escuchar el evangelio es a través de su testimonio, el testimonio tuyo y mío, cómo nos comportamos alrededor de él. Muchos creyentes se quejan y dicen, no, pero es que yo no sé mucho explicar el evangelio, no sé cómo hablar. Usted quiere hablar el evangelio, vive en santidad. Ese es el llamado. El 2:13 dice, someteos a toda institución humana, obedecer como el llamado de Dios. Y el motivo a obedecer dice, porque es la voluntad de Dios. Dios nos ha mandado, es lo que Él desea, que nos sometamos a la voluntad, a la institución humana, al gobierno. El 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Un mensaje a los siervos, a los que tenemos jefes. ¿Por qué? Dice, porque esto merece aprobación. Dios espera un testimonio fiel de nosotros como empleados hacia nuestros jefes. El 3:1 dice, asimismo, vosotras mujeres, a las casadas, le dice, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuál es el propósito? Especialmente para aquellas mujeres que están casadas con hombres inconversos, que no conocen del Señor. El verso 1 también lo dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. O sea, hay un propósito y un motivo de que usted como esposa se mantenga en santidad y esté sujeta a su marido. El 3:7 dice, vosotros maridos, porque el llamado no es solamente a la mujer, también es al hombre, ¿verdad? Igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Un llamado al esposo a obedecer a Dios y a tratar a su mujer como vaso más frágil. ¿Cuál es el motivo? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nunca como esposos tendremos una buena relación con Dios si no estamos tratando a nuestras esposas como Él lo espera. Entonces, hemos visto a través de toda la carta un llamado a la santidad, un llamado a la obediencia, y hemos visto los motivos y los beneficios para hacerlo, el por qué debemos de hacerlo. Entonces, esta mañana veremos el pasaje del 1 al 6, los versos del 1 al 6 del capítulo 4, que al igual son textos que, como los que ya hemos repasado, hacen lo mismo. Continúan dando motivos para obedecer y permanecer en santidad. El título de la predicación, 3 motivos más, porque ya nos han dado muchos, 3 motivos más para vivir en santidad. Yo quiero que leamos el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, los primeros 6 versos. A ver, si lo tienen, digan amén. Dice la palabra de Dios, dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Acuérdense, esto es un llamado a permanecer firmes en medio del padecimiento. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice ahí? Armaos del mismo pensamiento. Para quien ha padecido en la carne, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios. El llamado a la santidad, lo tenemos ahí, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho de lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Pero miren que dice ahí, pero vivan en espíritu.
según Dios. Quiero que, por favor, oremos en esta mañana. Padre bueno, qué bueno es alabar tu santo nombre, porque podemos decirlo, Señor, tú eres bueno. Tú eres santo, para siempre es tu misericordia. Y a ti, oh Dios, nos humillamos en esta mañana y nos inclinamos, diciéndote, Señor, que queremos entregarte nuestras vidas. Queremos y necesitamos de tu sabiduría, Señor, para enfrentar las situaciones, los padecimientos, el dolor. Y así como lo dice esta carta, permanecer firmes y vivir en santidad sin importar las circunstancias, Señor. Ayúdanos a ver a tu Hijo Jesucristo, que clavó sus manos y sus pies en una cruz, para que nosotros hoy día podamos descansar, tener esperanza, para que nosotros hoy día podamos ser libres del pecado y poder vivir en santidad. A ti ponemos nuestros corazones en esta mañana. A ti pongo mi corazón de manera muy especial en esta mañana, Señor. Y te pido que sea tu palabra la que toque las necesidades de todos nosotros, incluidas las mías, Señor. Que sea tu palabra la que hable y que seas tú, Señor, aquel que dé el mensaje. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontrar el tema, encontrar el título de la predicación para mí no fue difícil, porque este pasaje también apunta y señala la idea principal de toda la carta: la obediencia en medio del padecimiento. Vivir en santidad, que es lo que hemos visto ya, y permanecer firmes en medio del padecimiento. Esta mañana en este pasaje veremos 3 motivos más para usted y yo plantarnos y decirle al Señor: Señor, voy a vivir en santidad. 3 razones por las cuales usted y yo necesitamos y debemos vivir en santidad. La primera, en los primeros 2 versos, la primera razón por la cual usted y yo debemos de vivir en santidad en medio del padecimiento. ¿Usted sabe para qué? Para que usted y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted nunca podrá vivir conforme a la voluntad de Dios si usted no decide vivir en santidad como Él lo espera. ¿Usted escuchó? Dice el verso 4, el capítulo 4, los primeros 2 versos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, para no vivir a lo que ya queremos hacer nosotros, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cristo murió para que usted y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando un fabricante de vehículos, puede ser, piensa en cualquier marca, la Ford, la Toyota, la Honda, la Hyundai, la que usted quiera. Cuando crea un vehículo, cuando fabrica un vehículo, el propósito es que ese vehículo tenga dueño y que lo transporte a ese dueño de un lugar a otro, ¿verdad? Asimismo, usted tiene una licuadora en su casa para licuar. La licuadora está hecha para licuar. La nevera para enfriar. La plancha para planchar. Todo lo que nos rodea tiene un propósito. Cuando fue creado, todo lo que fue creado con un propósito. El propósito del creyente es vivir acorde a la voluntad de Dios. El propósito del creyente, de un hijo de Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso fue que usted y yo fuimos hechos. Y este pasaje me resulta muy interesante porque lo primero que hace es enseñarnos cómo hacerlo. Y nos da el mejor ejemplo de ello, que fue Cristo. ¿Quién más que Cristo padeció? ¿Usted cree que está pasando pruebas? ¿Usted cree que tiene problemas? ¿Usted sabe cuál es mi recomendación? Ver los padecimientos de Cristo. Ver los padecimientos de Cristo. Nuestro Salvador vino a este mundo, se despojó de su condición de Dios, padeció en su condición de hombre y padeció. ¿Usted sabe por quién? Por usted y por mí.
La carta nos repite una y otra vez cómo Cristo sufrió injustamente por hacer el bien y especialmente como Cristo sufrió de manera injusta por usted y por mí. Y con un propósito que lo vamos a ver en breve. Pero Cristo padeció y Cristo tuvo motivos para padecer. ¿Usted sabe cuál fue el propósito de Cristo? El propósito de su padecimiento, traernos salvación. Traernos salvación. Él decidió obedecer al Padre para que usted y yo podamos hoy ser hijos de Dios. ¿Acaso no es esta una razón o un motivo para que nosotros también podamos soportar de la misma forma? No es razón para usted y yo darle todo a aquel que ya dio todo por nosotros. Debemos de aprender a padecer en el padecimiento como Cristo lo hizo y soportar como Él lo hizo. Soportar como Él lo hizo. Y usted sabe cómo lo podemos hacer, armándonos del mismo pensamiento, como lo dice ese verso 1. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Cristo no escatimó obedecer a Dios. Para Él no fue una opción obedecer. Él obedeció porque sabía que era la voluntad de Dios. Y si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, como estamos aprendiendo en esta mañana, usted tiene que decidir resistir y permanecer firme en medio de la prueba. Usted tiene que hacerlo, usted y yo tenemos que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Y lo tenemos que hacer armándonos del mismo pensamiento de Cristo, de obediencia, de sumisión al Señor. Me resulta interesante esta palabra, armaos del mismo pensamiento, porque da la impresión de que de una batalla. El sentido que presenta Pedro al pedirle a estos hermanos en la fe que están padeciendo es que tomemos la acción de soldados que se dirigen a la batalla dispuestos a morir igual que Cristo. Dispuestos a morir igual que Cristo en medio del padecimiento que fue su actitud. Con valor, con dependencia, dispuestos a defender la soberanía, como un soldado cuando está dispuesto a defender la soberanía de un país. Usted y yo debemos de defender la soberanía del reino de los cielos, viviendo en santidad, viviendo en santidad. Una frase que tomaré prestada de un pastor dominicano, se llama Sugel Michelén. Dice, el hecho de que el cristiano ha hecho la paz con Dios no significa que la guerra terminó. Simplemente significa que usted y yo hemos cambiado de bando. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos en la carne, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted y yo estábamos a favor de nuestros deseos y en contra de Dios. Pero ahora que Cristo murió y usted está convencido de eso y usted ha creído en Cristo, ahora lo que hemos hecho no es dejado de pelear. Ahora usted lo que hizo fue cambiar de bando. Y ahora lo que usted está haciendo es, en su vida diaria, pelear en contra de sus deseos conforme a la voluntad de Dios. Ahora estamos al revés. Ahora es peleando con nosotros, con nuestros deseos, con nuestras concupiscencias. ¿Cuál es el pensamiento que debemos de armarnos? Porque dice, ármense de ese pensamiento. Ahí como un soldado. Pues, como ya dije, el padecimiento de Cristo tuvo un propósito. Y fue darnos vida eterna a ti y a mí. Cristo padeció en la carne, nos libró del pecado. Cristo tuvo motivos para obedecer y resistir en medio del padecimiento. ¿Usted sabe cuál es? Traernos vida eterna a usted y a mí. Para el creyente entonces es lo mismo. El creyente debe sacrificarse de la misma forma. Y tenemos motivos suficientes para usted y yo estar firmes. Si usted, así como lo estamos aprendiendo, usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, usted debe de permanecer en santidad. Es la única manera. Y nos dice, ¿qué debemos de hacer? Dice, para no seguir viviendo en la carne, dice el verso 2.
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Usted sabe lo que significa vivir conforme a la concupiscencia de los hombres? Vivir en la carne. Eso es cuando usted decide vivir conforme a sus deseos, conforme a lo que usted quiere hacer, conforme y esclavo del pecado. En Cristo, y es el pensamiento que tenemos, Cristo venció el pecado. ¿Quién dice amén a eso? Cristo venció el pecado. En Cristo tenemos ya la capacidad de no obedecer a los deseos de la carne y decirle que no al pecado. En Cristo Jesús, usted y yo ya somos personas nuevas, regeneradas y con la capacidad de tener dominio sobre el pecado. Por eso es que en el verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. En Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. Es un llamado a no desperdiciar nuestras vidas engañados y envueltos por nuestros deseos, por nuestros pecados. No botemos nuestra vida a la basura haciéndole caso a un amo que ya no tiene control sobre nuestras vidas. El pecado. Dejemos de ser inconstantes, dejemos de dejarnos de arrastrar, dejemos de permitirnos ser vencidos, derrotados y vivir en vergüenza por nuestros pecados. Es el llamado a la santidad. Tomemos la decisión de vivir por y para Cristo. Usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. No viva el tiempo que le resta en la carne. Ese es el llamado. Dice, no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vivir conforme a la ¿qué? Lo que dice arriba, a la voluntad de Dios. Es el primer llamado, el primer motivo de por qué usted y yo debemos de permanecer firmes en la fe. Para vivir conforme a la voluntad de Dios. La segunda razón que veremos en esta mañana, una que me gusta mucho también. Usted y yo debemos vivir en santidad porque debemos de pensar en el juicio de Dios. No se nos puede olvidar el juicio de Dios. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí, y ve si hay en mí camino de perversidad, dice, y guíame en el camino eterno. Es un deseo, Señor, todos los días, guíame en el camino eterno, en tu senda. Debemos de vivir en santidad. ¿Usted sabe por qué? Porque si bien es cierto, nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de gracia, la verdad es que nuestro Dios también es un Dios santo. Y su santidad le da a Él también el carácter de ser un Dios de justicia, un Dios que juzga lo bueno y lo malo. Unos hermanos y yo tenemos el privilegio de estar estudiando el libro de Romanos. Y en el capítulo 2, cuando pensaba en esta porción de la justicia de Dios, en el capítulo 2 de Romanos, Pablo recuerda a estos hermanos en Roma algunas de las características del juicio de Dios. Y este capítulo 2 de Romanos nos da detalles. Vayamos allá, por favor, capítulo 2 de Romanos, por favor, mantenga su dedo en Primera de Pedro, capítulo 4. Entonces vayamos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 2, a partir del verso 2. Si lo tienen, por favor, digan amén. Bien, Romanos 2:2. Miren las características del juicio de Dios. Aquí vamos a ver de manera rápida algunas.
Dice el verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú te escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. ¿Qué atesoras? Dice el verso 5, ira. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este pasaje, volvamos por favor a 1 de Pedro capítulo 4. En este pasaje, el apóstol Pablo les recuerda a estos hermanos que el juicio de Dios es verdad, que el juicio de Dios es verdadero, que nadie podrá escapar de él, que ya no habrá más arrepentimiento, se pagará a cada ser humano conforme a sus obras, no habrá acepción de personas. Si usted continúa leyendo este capítulo 2 también, donde habrá tribulación y angustia para el que hace lo malo, pero gloria, honra y paz para el que hace lo bueno. Entonces, el llamado de vivir a la santidad es importante, porque usted y yo como creyentes debemos recordar, como se dice en inglés, having the back of your mind, o sea, tenerlo en la parte de atrás de la mente. Usted debe tener en la parte de atrás de la mente siempre que su vida, sus pecados, no se le escapan a Dios. Y que usted y yo, el creyente, el inconverso, todos compareceremos frente a Dios y daremos cuenta de nuestros pecados y de nuestra vida. Eso es motivo suficiente para que usted y yo recordemos que debemos de vivir en la línea y como Dios lo espera. Miren cómo dice el verso 3 del capítulo 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Miren cómo expresa este verso, baste ya el tiempo pasado, ya está bueno. Este es un mensaje a unos hermanos que en su mayoría eran gentiles, que en su vida pasada estaban acostumbrados a vivir una vida llena de excesos, una vida de libertinaje, una vida de idolatrías. Y miren qué características les dice. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas personas usualmente en su vida pasada eran personas lujuriosas, con deseos de todo tipo, que siempre vivían en borracheras, en moralidad sexual, en contra de la ley, haciendo cultos inmorales a los dioses paganos. O sea, eran hermanos que en su vida pasada hacían todo esto, pero al conocer a Cristo, el llamado es, basta ya de esa vida. Sabiendo Pedro que el pecado, aún en la vida del creyente, sigue queriendo dominar su vida. Sabiendo Pedro que el pecado todavía le hace cosquillitas a la carne. Y todos los días usted y yo batallamos con esa verdad, con esta triste verdad, de que nuestra carne intenta tomar el control. Es el momento entonces de preguntarnos, pregúntese a usted mismo en esta mañana, ¿cuáles son los pecados que arrastro conmigo de mi vida pasada? ¿Cuáles pecados aún no están lejos de mí? Puede ser que no sea ninguna de estas, ¿verdad? Que menciona Pedro a los hermanos gentiles, que eran gentiles, pero puede ser orgullo, lujuria, pornografía, mentira, rencor, falta de perdón, fornicación, dependencia del alcohol. Hermanos, yo vengo delante de ustedes y leyendo este pasaje, confieso que aún hay pecados en mí que estoy arrastrando de la vida pasada. Y yo no sé, y yo no conozco si usted tiene, yo no conozco los suyos, pero sí estoy seguro de algo, que Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cuál es el pecado con el que
con el que tú estás batallando, el pecado con el que yo estoy batallando todos los días. Pero el Señor nos dice en esta mañana, el Señor me dice a mí, el Señor te dice a ti, basta ya. Basta ya de tu vida pasada. El verso nos exhorta a poner un alto, a dejar de vivir por los hombres, para el agrado de los hombres. Incluso, aunque nosotros seamos ultrajados, mire el verso 4, dice, a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso os ultrajan. O sea, el inconverso le resulta extraño que usted y yo no queramos hacer lo mismo que ellos. Y yo espero que esa sea su actitud, ¿verdad? Que usted no desee siempre hacer lo que ellos quieren, estar siempre donde ellos están y hacer lo que ellos están haciendo. Pensando en este verso, ayer precisamente estaba en una actividad del trabajo fuera de la ciudad, una actividad de integración. Y yo venía en la guagua con compañeros de trabajo. Y ya usted se imagina cómo venía esa música, ¿verdad? A todo dar y cómo estaban ellos gozando con su música y haciendo videos y mostrándolo entre ellos. Y haciendo el video, obviamente se dan cuenta que yo estoy mirando hacia afuera, que no estoy para nada consintiendo, ni moviéndome, ni nada, simplemente estoy mirando hacia afuera. Entonces, escucho la voz de uno de ellos cuando me dice, Jonathan, pero tú sí eres aburrido. Pero tú sí eres aburrido, goza un chin. Lo primero que pensé fue en este pasaje, cómo el creyente es ultrajado por no consentir en lo malo. Luego de que mis compañeros de trabajo brincaban y saltaban con una canción que lo que hacía era decir, vamos a drogarnos. Muy parecido a lo que vivimos, a lo que vive la iglesia de hoy en día. Cuando nosotros como iglesia tenemos esa posición de que estamos defendiendo el matrimonio, estamos defendiendo la vida, a nosotros somos los atacados, los intolerantes, aquellos que somos promotores del odio, que no somos inclusivos. Esas son las palabras con las que se nos tilda a los creyentes hoy en día. Pero les cuento, hermanos, que usted y yo tenemos motivos para seguir defendiendo la fe y para seguir viviendo en santidad y para no seguir haciendo lo que ellos hacen y compartiendo con ellos y deseando lo que ellos desean. Tenemos razones para eso, para permanecer obedientes al Señor y defender su palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque mire lo que dice el verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Y es el motivo también por el cual usted y yo como creyentes debemos de vivir en santidad. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos daremos cuenta de nuestras acciones delante de Dios. Todos daremos cuenta. Todos algún día daremos cuenta por nuestras acciones delante de Dios. La definición de esta porción en el verso 5, cuando dice acá, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Es diciendo, todos serán responsables de sus acciones. Todos los que estén vivos y todos los que hayan muerto darán cuenta a Dios por todos sus actos. Y qué interesante que usted y yo daremos cuenta por nuestras acciones y llegaremos un día delante de Dios. Tanto el cristiano como el inconverso estarán frente a Dios y darán cuenta por su vida, haya sido de santidad o no. El creyente debe descansar en esta verdad. Todo rechazo a su palabra, todo el rechazo a su evangelio, todo rechazo a la iglesia, todo será juzgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores algún día. Vivamos en santidad, mantengámonos firmes, porque llegará ese día en que nosotros, los creyentes, estaremos frente al Señor. En nuestro caso,
en el juicio de los creyentes que se llama el Tribunal de Cristo, que obviamente no podemos hablar, no podemos entrar en tema en esta mañana, pero el creyente será juzgado frente a Dios, no para condenación, sino para ganar o perder, dejar de ganar coronas. Y el inconverso también será juzgado frente a Dios en lo que se llama el gran trono blanco. Eso sí es para condenación. El punto es que todos estaremos frente a Dios algún día. Y eso es razón suficiente para usted y yo anhelar todos los días vivir en santidad. La tercera razón por la cual, el tercer motivo por el cual usted y yo debemos de vivir en santidad y permanecer firmes en la fe, es porque usted y yo como creyentes descansamos, escuche esto, descansamos en la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Descansamos en la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Quiero leer el verso 6, dice: porque por esto también Cristo ha predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pero vivan en espíritu según Dios. Y aunque vamos a explicar con un poquito más de detalle el significado de este verso, quiero que nos enfoquemos en lo que quiere transmitir en esta última parte. Dice, durante toda la carta ya hemos visto y tenemos motivos para permanecer firmes en la fe, viviendo en santidad en medio del padecimiento. Y uno de esos motivos es que aunque estemos sufriendo en la carne, el creyente tiene una esperanza de vida eterna que va más allá de lo que este mundo tiene. Sin importar el padecimiento, aunque cueste la vida, como muchos cristianos a través de los siglos, hay motivo para permanecer firmes porque tenemos vida eterna y tenemos una esperanza en Cristo Jesús. El verso a primera vista puede dar a entender que el evangelio puede ser predicado a los muertos. Incluso este pasaje del verso 6 es uno de los pasajes que ha sido muy mal interpretado a través de los siglos, y es uno de los pasajes que utiliza la Iglesia Católica para justificar las misas a los muertos. Porque aquí dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ve, dice ahí dice que se le predica a los muertos. Pero, cuando usted lo mira más de cerca el verso y cuando usted trata el verso en el contexto, que recuerde es el obedecer en medio del padecimiento. Ese es el contexto de todo lo que hemos venido estudiando en esta carta de Primera de Pedro. Cuando lo miramos más de cerca, sabemos que Pedro viene hablando de este padecimiento que es por fe y que de la misma manera que Cristo murió, tuvimos hombres y mujeres que murieron por su fe. Murieron por su fe. Hermanos en la fe, en los que se les predicó en vida y padecieron tanto que incluso perdieron sus vidas. Ellos murieron siendo juzgados injustamente por los hombres, o sea que son mártires de la fe. Murieron por su fe. Pero el enfoque del versículo es, la última parte dice, pero vivan en espíritu según Dios. Ese es el enfoque del versículo. Que aunque estemos muertos en la carne, incluso por nuestros padecimientos, usted y yo viviremos según Dios. Viviremos en espíritu según Dios. Incluso una traducción, aquí tengo una traducción de la Biblia Nueva, dice Biblia Nueva Traducción Viviente, es una traducción de la Biblia. Lee este pasaje de esta forma. Dice, por esta razón, la buena noticia, el evangelio, ¿verdad? Fue predicado a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Esa es una muy buena manera de traducir de manera correcta este pasaje. Pedro, al momento de escribir esta carta, estaba hablando de unos hermanos que estaban vivos
Se les predicó el evangelio, pero cuando él escribió la carta y estos hermanos habían muerto por su padecimiento, estaban padeciendo y habían muerto por su fe. Entonces, por eso es que él dice en el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio, la manera correcta de decirlo, a los que hoy están muertos. ¿Por qué? Como termina el verso 6, para que vivan en espíritu según Dios. Hoy viven en espíritu según Dios, aunque estén muertos. Esa es la manera correcta de ver el verso. Y miren qué interesante, a diferencia de sus verdugos, que no están en la misma situación. No están en la misma situación. Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Incluso, usted sabe de qué manera es que Pedro inicia esta carta. Pedro inicia esta carta de Primera de Pedro a esos hermanos que están siendo perseguidos. Y lo primero que hace es recordarle la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Así es que inicia la carta en el verso 3. Dice, Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. El enfoque no es lo que usted y yo veamos, vivamos en este mundo. La esperanza del creyente está después de esta vida. Ese es el recordatorio de Pedro y lo ha hecho desde el principio. Debemos de dejar de ver lo que nuestros ojos ven. Y debemos de descansar en la esperanza que es en Cristo Jesús. Que tenemos vida por encima y más allá de esta vida. Eso es un motivo para usted y yo permanecer firmes a pesar incluso del padecimiento. Que nuestro sufrimiento, que nuestro dolor, que nuestro llanto tendrá final y llegará un día donde ya no habrá más lágrima, donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque estaremos con Cristo por el resto de la eternidad. Y esa es la esperanza que nos da esta carta. Obedecer, vivir en santidad. 3 razones para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, por la justicia de Dios y para que descansemos en la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cómo con ella podemos ver por encima del sol, por encima de las circunstancias, por encima de lo que nuestros ojos pueden ver. Ayúdanos, Padre, a, como lo dice tu palabra, anhelar vivir en santidad, porque tenemos más que razones para permanecer firmes y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a comprender que esto no es una opción para nosotros como creyentes. Danos la sabiduría, Señor, como tu Hijo ya ha vencido el pecado, de decirle a Él, basta ya. Todos los días, desear y anhelar poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Darte gloria y honra a ti y no a los hombres. Ayúdanos a descansar en la verdad de que tenemos una esperanza viva gracias a tu Hijo Jesucristo. Y que como también dice esta carta, aunque estemos padeciendo un poco de tiempo, tú mismo nos afirmes, nos fortalezcas hasta el día en que podamos verte de frente, Señor, y estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a recordar estos motivos que nos das a través de la carta de Pedro, Señor, para anhelar día tras día que nos examines y que podamos vivir en sendas de eternidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.